El primer capítulo que vamos a estudiar tiene que ver con la morfología. Empezaremos este capítulo con una introducción a la morfología, seguida por un análisis detallado de la estructura de las palabras. Ustedes aprenderán terminología nueva asociada con la morfología y el análisis morfológico. Por ejemplo, morfemas, lexemas, afijos, prefijos, sufijos, alomorfos y la distribución complementaria. También hablaremos sobre los morfemas derivacionales e inflexionales, con un énfasis particular en los procesos derivacionales e inflexionales. La morfología se define como el subcomponente de la lingüística en que se estudian los cambios estructurales de las palabras. Cuando un lingüista se enfrenta con un idioma desconocido, la primera cosa que hace después de determinar cuáles son los sonidos significativos es tratar de identificar y aislar las unidades mínimas de significado que se encuentran en dicho idioma y asimismo determinar cuáles son las palabras de ese idioma. ¿Qué es exactamente una palabra? Consideramos las palabras camposanto y aguardiente, pero en cada una se identifican otras palabras componentes o morfemas, campo y santo, y agua y ardiente. Lo que hemos aislado en estas dos palabras son morfemas, las unidades mínimas de significado que se usan para crear palabras más complejas lingüísticamente. Supongamos que acabamos de encontrar una palabra nueva en un idioma desconocido, friend. Lo que hace el lingüista primero es tratar de determinar si es una palabra entera o si consta de unidades mínimas de significado, como las que encontramos en las palabras camposanto y aguardiente. Después de buscar otras unidades mínimas de significado, podemos predecir las divisiones morfológicas posibles. Por ejemplo, podemos suponer que la palabra friend es un morfema libre que no contiene ninguna unidad mínima de significado. Es decir, friend es una palabra independiente. Asimismo, podemos suponer que hay varias otras divisiones posibles, por ejemplo, f más rend, fr más yend, fry más end, fry más nd, friend más d. La única manera de saber cuál de las divisiones morfológicas posibles es más productivo es mediante la búsqueda de otras palabras similares. Al encontrarlas, llegamos a saber que las otras divisiones morfológicas que supusimos son menos productivas, y resulta que la palabra friend es más productiva. Ya que hemos determinado que friend es más productivo, el lingüista tiene que determinar cuáles son los cambios morfológicos que esta palabra puede sufrir. Por ejemplo, ¿cuáles son los cambios morfológicos que sufre esta palabra si queremos indicar que una persona tiene la cualidad de ser un amigo? Y nosotros encontramos la palabra friendly. Al encontrar la palabra friendly, hemos descubierto un principio morfológico muy importante sobre este idioma. El morfema ly se usa para crear adjetivos porque también se encuentra en palabras como homely, elderly, lovely y monthly. En cambio, ¿cuáles son los cambios morfológicos que sufre la palabra friendly si quisiéramos negar la palabra? Y nosotros encontramos la palabra unfriendly. La palabra unfriendly consta de un lexema friend más dos afijos un y li, y llegamos a saber que en este idioma el prefijo un se usa para negar palabras. Es posible que en este idioma se puede crear un sustantivo del adjetivo unfriendly, y si existe la palabra, ¿cómo cambia morfológicamente? Y nosotros encontramos la palabra unfriendliness. Fíjese en que el cambio de ly a li solamente representa una convención ortográfica de este idioma. ¿Y cómo cambia la palabra si quisiéramos indicar que dos o más personas son amigos o que se tienen cierto afecto desinteresado entre las personas? Y nosotros encontramos la palabra friendship.
Ahora bien, los lingüistas también podemos hablar de la función abstracta de una palabra. Por ejemplo, ¿cuál es la función abstracta de la palabra friend? Es decir, ¿qué indica? ¿Qué función cumple? La palabra friend en inglés indica el tipo de relación que se encuentra entre dos o más personas. ¿Cuáles son otras palabras en este idioma que tienen la misma función abstracta? O sea, las que indican la relación entre dos o más personas. Enemy, lovers, brothers, sisters, aunts, uncles, father, sister, mother. La palabra mother tiene la misma función abstracta que la palabra friend, o sea, indica la relación entre dos o más personas. Pero ¿sufre la palabra mother los mismos cambios morfológicos como la palabra friend? Vamos a ver. Hemos determinado que la palabra mother es un morfema independiente que no consta ni consiste en otras divisiones morfológicas o unidades mínimas de significado. Tal como la palabra friend, si quisiéramos indicar que una persona tiene la característica de ser como una madre, podemos encontrar la palabra motherly. Tal como la palabra friend, es posible negar esta palabra motherly usando el prefijo unmotherly. También vemos que en este idioma la palabra unmotherly puede convertirse mediante un proceso derivacional en una palabra o un sustantivo, tal como la palabra unfriendliness, podemos encontrar la palabra unmotherliness. Ahora bien, hemos visto hasta este punto que la palabra mother sufre los mismos cambios morfológicos que la palabra friend, pero ¿es posible que encontremos la palabra mothership? Sabemos que la palabra mothership sí existe en este idioma, pero no tiene el mismo significado. El morfema ship se reserva para otra cosa y no se reserva para la palabra mother. En cambio, si quisiéramos comunicar la misma idea abstracta que la palabra friendship, se usa la palabra motherhood. Lo que nosotros hemos encontrado aquí son alomorfemas. Son dos o más variantes del mismo morfema, pero no son intercambiables. La palabra hood y la palabra ship tienen la misma función abstracta, pero no son intercambiables. Esto quiere decir que ocurren con una distribución complementaria. El estudio de la morfología se basa en el concepto del morfema. Un morfema se define como una unidad mínima de significado que se encuentra en una palabra. Estas unidades mínimas de significado se combinan con otras unidades mínimas de significado para formar palabras más complejas pero relacionadas. Si tomamos, por ejemplo, las palabras que se relacionan con el concepto de un gato, encontramos varias palabras relacionadas. Por ejemplo, gato, gata, gatos, gatas y gatos. El lexema, o sea, la palabra que da la esencia o el significado a estas palabras, se encuentra en la combinación gat. Gat más o, ahí encontramos un sufijo que indica el género masculino. La palabra gato tiene su contraparte gata. La palabra gata consta del lexema gat, que nos comunica la esencia de la palabra, seguido por el sufijo a. A nos indica el género de la palabra. También podemos encontrar la palabra gatos. El lexema en la palabra gatos es gat, todo lo relacionado con los gatos. El lexema gat va seguido por un sufijo o, que nos indica el género de la palabra. Y también encontramos otro morfema inflexional, la S, que nos indica una señal de pluralidad. La palabra gatos tiene su contraparte gatas. El lexema en este caso sigue siendo lo mismo, gat, seguido por un sufijo a, que nos indica el género de la palabra, y por último, el morfema S, que es señal de pluralidad. En el estudio de la morfología, los lingüistas también hablamos sobre los alomorfos o los alomorfemas.
Los alomorfos se definen como dos o más morfemas que comparten el mismo significado abstracto, pero que no son intercambiables. Esto quiere decir que ocurren con una distribución complementaria, tal como nosotros encontramos con la palabra motherhood and friendship. Encontramos que hood y ship son dos alomorfos. Son dos o más morfemas que comparten el mismo significado abstracto, pero que ocurren con una distribución complementaria. Esto quiere decir que no son intercambiables. Si tomamos las siguientes palabras en español, encanto, reparable, posible, comunicable, inteligente y gusto, ¿cuáles son las formas negativas de estos elementos léxicos? Es decir, ¿cuáles son los cambios morfológicos que sufren estas palabras al convertirse en la forma negativa? Por ejemplo, con la palabra encanto, ¿cuál es la forma negativa de encanto? Inencanto, irencanto, disencanto, desencanto. Si usted dijo desencanto, tiene toda la razón. Entonces, ¿cuál es la forma negativa de reparable? Desreparable, irreparable, no reparable. La respuesta es irreparable. Ahora, hemos encontrado dos alomorfos, des e ir. Ahora con la palabra posible, ¿cuál es la forma negativa de posible? La respuesta es imposible. Comunicable, la forma negativa es incomunicable o no comunicable. Inteligente, se puede decir en español desinteligente, irinteligente, ininteligente, ininteligente. La respuesta es poco inteligente. Y por último, con la palabra gusto, ¿cuál es la forma negativa de la palabra gusto? Desgusto, irgusto, ingusto, ingusto, poco gusto. La respuesta es disgusto. Lo que nosotros hemos encontrado aquí son alomorfemas y son específicamente alomorfos que se usan para formar palabras negativas en el español. Entonces podemos decir que des, ir, im, in, poco y dis son todos morfemas que tienen el mismo significado abstracto y ocurren con una distribución complementaria, es decir, no son intercambiables. Parte número 4. El análisis estructural de las palabras con parejas correlativas o pares mínimos. Algunas observaciones generales. ¿Cómo se define una pareja correlativa o un par mínimo? Pues una pareja correlativa o un par mínimo consta de dos o más elementos lingüísticos que son parecidos en cada aspecto menos uno. El aspecto en que una palabra se difiere de otra se conoce como el rasgo distintivo. El esquema a continuación, X, 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 Y, X, 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 Z, X, representan visualmente la idea de un par mínimo. Las parejas correlativas operan a tres niveles distintos. Podemos encontrar pares mínimos o parejas correlativas al nivel fonológico. Por ejemplo, si tomamos las palabras taco, paco y saco. Estas tres palabras son muy parecidas, pero cada una de ellas tiene un rasgo distintivo, t, p, s. También encontramos parejas correlativas al nivel morfológico. En los siguientes ejemplos encontramos componer, suponer, reponer y poner. Las parejas correlativas también operan al nivel sintáctico. Consideremos los siguientes ejemplos. Hablé con ella hoy, hablé con ella ayer y hablé con ella. Ahí tenemos tres ejemplos de pares mínimos o parejas correlativas al nivel sintáctico. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es buscar y encontrar palabras similares en las palabras al encontrar y aislar parejas correlativas o pares mínimos productivos en el idioma. Ahora, vamos a tener un poco de práctica en identificar divisiones morfológicas posibles. Si tomamos la palabra companion,
podemos hacer un análisis etimológico de esta palabra para averiguar cuáles son los componentes o unidades mínimas de significado que se encuentran. La palabra companion viene de cum, de latín, que significa con, y panis, que es la palabra para decir pan. Por lo tanto, un compañero es una persona con quien uno comparte el pan. La palabra companion consiste en 3 morfemas: com, de cum, pan, de pan, y o n, companion. La palabra company también se relaciona a la palabra companion. La palabra company viene de cum panio, que también significa con pan. Los morfemas que podemos aislar en esta palabra son cum, que se relaciona con cum, pan, que es pan, y la y, que convierte esta palabra en un sustantivo. Hemos encontrado otra palabra en este idioma, compare. La palabra compare, etimológicamente, viene de cum pare, o sea, de latín, que significa con un par. Si nosotros comparamos algo con otra cosa, y si hay una semejanza, tenemos un par. Entonces, la palabra compare consta de un par. Encontramos 2 morfemas, cum, que viene de cum, y pare, que se relaciona con un par. La próxima palabra que encontramos es compart. Ahora, es un verbo y se relaciona con algo que tiene partes. Los morfemas que podemos aislar en esta palabra son cum, de cum, y part, que se relaciona con partes. Otra palabra muy parecida es compartment. Compartment significa con divisiones y consta de 3 morfemas: com, de cum, part, de parte, ment, que significa en el estado de tener divisiones. Otra palabra que hemos encontrado es compartmentalize. Ahí tenemos un verbo. El verbo compartmentalize significa el acto de dividir. Encontramos en esta palabra varios morfemas: cum, de cum, part, de parte, ment, el mismo ment que encontramos en la palabra compartment, al, que convierte un sustantivo en un adjetivo, y el morfema o el sufijo ais, que convierte un adjetivo en un verbo. En este idioma también encontramos otra palabra, condominium. La palabra condominium viene etimológicamente de con protección, con, que es con, protección, que viene de dominus. Dominus viene directamente de Dios. La palabra condominium consta de 2 morfemas, con y dominion. También podemos encontrar la palabra condom. Condom tiene la misma raíz, con, de cum, y Dios, que también da protección. Condom consta de 2 morfemas, con y dom, condom. Ahora bien, vamos a recibir más práctica en la división morfológica de las palabras. Supongamos que acabamos de encontrar esta palabra desconocida en el español, libro. ¿Cuáles son las divisiones morfológicas posibles? Podemos suponer las siguientes posibilidades en cuanto a la división morfológica. Primero, podemos suponer que esta palabra es un morfema independiente que no contiene ninguna unidad mínima de significado, o sea, que es una palabra independiente. Podemos suponer el primer ejemplo ahí, o la primera posibilidad, libro. La segunda posibilidad podría ser el morfema L seguido por otro morfema ibro. La tercera posibilidad consta de li seguido por otro morfema bro. La cuarta posibilidad es libr o lib seguido por ro. Y la quinta posibilidad es libr seguido por o. Espero que ustedes hayan dicho que la posibilidad más productiva en este idioma o con esta palabra, libr seguido por un sufijo o.
Ahora bien, ponga el video en pausa para analizar las palabras a continuación según su segmentación morfológica. Con la palabra libro, nosotros decidimos que libre más o es la división morfológica más productiva. Ahora hemos aislado el lexema de esta palabra, libre, L-I-B-R, seguido por o. O es un sufijo que indica el género de esta palabra. Con la palabra librito, ¿cuántos morfemas? Espero que hayan aislado 3 morfemas en esta palabra. Libre es el elemento de la palabra que acarrea el sentido o el significado de la palabra, seguido por it y por último o. El morfema o, que es un sufijo aquí, indica el género de esta palabra, o sea, el género masculino. El morfema it es un morfema que indica algo diminutivo. En la próxima palabra, librero, también podemos aislar 3 morfemas. Lib, que es el lexema o la raíz de la palabra, que significa una persona que se encarga del oficio de libros, y o. Se encuentra también en otras palabras, por ejemplo, zapatero, carnicero, panadero y pastelero. Entonces el morfema significa o indica una persona que se dedica a tal oficio. En la palabra librillo podemos aislar 3 morfemas también. Libre, que es el lexema de la palabra, ill, que es otro morfema, y el sufijo o. Con la siguiente palabra, librucho, también podemos aislar 3 morfemas. Libre, uch y o. Libre, en este caso, sigue siendo el lexema o la raíz de la palabra. La o final indica el género. Hemos aislado otro morfema, uch, que indica algo peyorativo relacionado con el concepto de un libro. También se encuentra este morfema uch en palabras, por ejemplo, maestrucho, animalucho, cafetucho y mujerucha. La palabra libreta también consta de 3 morfemas. Podemos aislar el lexema libre, tal como aislamos con las otras palabras, y la a final, que indica el género de esta palabra, que es género femenino, y otro morfema et. Una libreta es un cuaderno pequeño para escribir anotaciones. Otra palabra parecida que hemos encontrado en este idioma es librería. La palabra librería consta de 3 morfemas. Libre, que es el lexema de la palabra, eri, que significa el lugar donde se vende tal cosa. Podemos encontrar este morfema eri en palabras, por ejemplo, zapatería, panadería, carnicería, y la a final, que es un sufijo que indica el género de la palabra. La palabra librera también consta de 3 morfemas, libre más más a. El morfema aquí en este ejemplo, o indica a la persona que se dedica a tal oficio, o también a la esposa del hombre o de la persona que se dedica a tal oficio. Podemos decir que una librera podría ser la esposa del librero. Hemos encontrado otra palabra muy parecida a la palabra libro. Podemos aislar libre como un morfema, un lexema, seguido por lo que Quilter llama un syllable filler al final, libre más e. Aquí hemos encontrado 2 morfemas que son relacionadas o son iguales, pero es pura casualidad. Libre se relaciona con el concepto de la libertad. Ahora bien, también hemos encontrado otra palabra, libertar. Libertar consta de 3 morfemas, libert, que es la raíz, la a, que representa la vocal temática, y la r final, que nos indica que es un infinitivo. ¿Cuántos morfemas podemos aislar en la palabra libertad? Pues podemos encontrar libert seguido por ad. Ad es un morfema derivacional que convierte un verbo en un sustantivo, la libertad. También encontramos en este idioma otra palabra muy parecida a las demás, librar. Librar es un verbo y todos los verbos constan o consisten en 3 morfemas. Podemos encontrar la raíz, libre, seguido por la vocal temática a,
y la R que indica que este verbo es un infinitivo. Otra palabra relacionada con las otras palabras que hemos estudiado hasta ahora, liberal, consta de dos morfemas. Tenemos liber y tenemos al. Liber, libert y libre son alomorfemas que se relacionan con el concepto de la libertad. Liberalismo tiene liber, al, ism, seguido por o. Entonces la palabra liberalismo tiene 4 morfemas. Liber, que se relaciona con la libertad. Al, toma una palabra y forma un adjetivo. El morfema ism significa una persona que pertenece a cierta filosofía y ahí tenemos la o final que indica el género de la palabra. ¿Cuántos morfemas tiene la palabra liberación? Pues podemos aislar liber, ahí tenemos la A que representa la vocal temática, seguido por sion. Sion es el morfema que se usa para tomar